Magíster y compañeros, nosotros somos el grupo número 5 y a través de nuestra presentación les vamos a dar a conocer tanto semejanzas como diferencias de los procedimientos en el Código Orgánico General de Procesos. Dentro de los procedimientos en el Código Orgánico General de Procesos tenemos el procedimiento sumario, sustentado en el artículo 332, el procedimiento ordinario en el artículo 289, el procedimiento monitorio en el artículo 356, el procedimiento ejecutivo en el artículo 347, el procedimiento voluntario en el artículo 334, el procedimiento concursal artículo 414, procedimiento contencioso administrativo en el artículo 299 y finalmente el procedimiento contencioso tributario en el artículo 318. A continuación, las semejanzas. Semejanzas de los procedimientos del Código Orgánico General de Procesos. Todos los procedimientos tienen el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para todos los ecuatorianos, al agilizar los procedimientos judiciales con el propósito de reducir el desarrollo del litigio. También resuelven una controversia sometida por las partes de forma voluntaria al órgano jurisdiccional. Su propósito principal es que cada uno de estos procedimientos resuelvan conflictos o controversias legales en diferentes naturalezas. Dentro de las partes involucradas en todos estos procedimientos hay al menos dos partes, que sería el demandante o actor que inicia el procedimiento y el demandado quien responde a la acción iniciada. En la intervención de la autoridad, en cada procedimiento deberá existir un juez tribunal o autoridad, mismos que serán determinantes al momento de tomar decisiones relevantes para el conflicto. El juzgador resuelve declarando a quién le compete el derecho cuestionable o la cosa litigiosa. También dentro de las partes en el proceso, en estos procedimientos implican la intervención de un juez, tribunal o autoridad administrativa para tomar decisiones y resolver el conflicto. En la contestación de la demanda en todos los procedimientos, el demandado tiene un plazo para contestar dicha demanda. Por otra parte, tenemos lo que es la existencia de audiencias, en donde todos los procedimientos se realizan audiencias, aunque el número y la duración puede variar de acuerdo al procedimiento. Dentro de nuestro COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, se reflejan los principios fundamentales y establecen diferentes etapas y fases para cada procedimiento para precautelar el debido proceso y la seguridad jurídica. Así también el derecho a la defensa. En todos estos procedimientos se garantiza el derecho de las partes a ser escuchadas y presentar sus argumentos y pruebas en su defensa. En el caso de los plazos, aunque los plazos y etapas específicas pueden variar según el tipo de procedimiento, en general todos tienen una serie de etapas predefinidas que pueden seguirse para llegar a una resolución final. El resultado final eh, tienen un resultado final y definitivo y que las partes pueden apelar o impugnar la decisión si lo consideran necesario. Finalmente, en las semejanzas tenemos lo que es la intervención de la autoridad, en donde en cada proceso deberá tener la existencia o contar con un juez tribunal o autoridad, mismos que son determinantes al momento de tomar decisiones relevantes para el conflicto, en donde el juzgador resuelve declarando a quién le compete el derecho cuestionable o la cosa litigiosa. Continuando con las diferencias, tenemos como primer apartado la iniciación del proceso. Hay que tomar en cuenta que en el procedimiento ordinario, este comienza con la presentación de la demanda y la contestación de la misma. En el procedimiento monetario, tenemos que la iniciación del proceso se inicia con una solicitud, más no con una demanda por obligaciones líquidas y exigibles. En el procedimiento ejecutivo, la iniciación del proceso se presenta cuando se da la presentación de la demanda ejecutiva misma que debe estar contenida en un título ejecutivo que certifique la existencia de una deuda o obligación. Procedimiento voluntario.
Este inicio se da cuando existe una solicitud voluntaria de las partes interesadas. El procedimiento concursal, inicia cuando se involucra con el estado de quiebra o de insolvencia. Finalmente, tenemos el procedimiento contencioso administrativo, que inicia el proceso cuando se genera o cuando existe una controversia con una entidad de carácter público, y el procedimiento contencioso tributario inicia el proceso cuando surge mediante una controversia tributaria. Otro de los apartados que nosotros tenemos es las etapas procesales. Hay que tomar en cuenta que dentro del procedimiento sumario, este se desarrolla en una sola audiencia, es decir, en una fase de saneamiento y fase de pruebas y alegatos. Dentro del procedimiento ordinario, este se divide por dos audiencias. La primera es una audiencia preliminar y la siguiente es una audiencia de juicio. Luego tenemos el procedimiento monitorio, que en este caso se da en la admisión de la demanda. El juzgador concede el plazo para el pago estipulado en la misma. Oposición a la demanda: si el deudor presenta excepciones a la demanda, se realiza una audiencia única con dos fases. Dentro de las etapas procesales del procedimiento ejecutivo, tenemos la falta de contestación de la demanda dentro del término. El juzgador de forma inmediata dicta sentencia y se realiza una sola audiencia de dos fases. Luego tenemos el procedimiento voluntario, que dentro de las etapas procesales efectúa una audiencia si los interesados y terceros están de acuerdo. Caso contrario, inicia el procedimiento sumario. Tenemos el procedimiento concursal, que en este caso consta de 4 fases. La primera es en la que las empresas o el deudor debe demostrar el estado de insolvencia, con la presentación de la solicitud de concurso preventivo, auto inicial, en donde el juez citará, según lo establecido en el COGEP, junta de acreedores. Luego tenemos el procedimiento contencioso administrativo, en donde sus etapas procesales se establece la demanda, posterior a ello la contestación de la misma, los medios de prueba aplicables y finalmente la sentencia. Y por último, tenemos el procedimiento contencioso tributario, en donde sus etapas procesales consisten en las acciones de contencioso administrativa que se transmite bajo procedimiento ordinario, a excepción del pago por consignación, las cuales se desarrollan bajo procedimiento sumario. Ahora bien, con respecto a las medidas cautelares, tenemos que en el procedimiento sumario no se encuentra una disposición explícita sobre medidas cautelares en el procedimiento. Sin embargo, esto no significa que los jueces deban rechazar automáticamente su solicitud. Los jueces pueden hacer uso de principios generales del derecho, como la equidad y la jurisprudencia existente, para resolver casos que no estén específicamente regulados. Con respecto al procedimiento ordinario, tenemos que no se encuentra una disposición explícita sobre medidas cautelares. Sin embargo, esto no significa que los jueces tampoco deban rechazar automáticamente su solicitud. Con respecto al procedimiento monitorio, tenemos que el embargo de bienes puede considerarse como una medida cautelar implícita para asegurar el pago de la deuda en caso de que el deudor no cumpla voluntariamente con sus obligaciones. Con respecto al procedimiento ejecutivo, tenemos que, aunque no detalla medidas cautelares específicas, establece disposiciones que permiten solicitar medidas preventivas sobre los bienes del demandado durante el proceso ejecutivo. Con respecto al procedimiento voluntario, tenemos que no se encuentra una disposición explícita sobre las medidas cautelares en este procedimiento. No obstante, no significa que los jueces deban rechazar automáticamente su solicitud. Con respecto al procedimiento concursal, tenemos que no se encuentra una disposición explícita sobre medidas cautelares en el procedimiento. No obstante, esto tampoco significa que los jueces deban rechazar automáticamente su solicitud. Con respecto al procedimiento contencioso administrativo, tenemos que se detalla el acto, la suspensión del acto impugnado. Esta medida permite al juzgador ordenar la suspensión del acto administrativo impugnado en el auto inicial del proceso, siempre que de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas aparezca como justificado un juicio provisional e indicando favorable a la pretensión exhibida. Esta suspensión no implica una decisión anticipada sobre el fondo del asunto, pero se justifica si el retardo en la decisión de la causa puede afectar irremediablemente el derecho puesto y se evidencia la razonabilidad de la medida.
Y con respecto al procedimiento contencioso tributario, tenemos que se detalla una medida cautelar específica, que es la suspensión del acto impugnado. Esta medida permite al administrado solicitar la suspensión de los efectos de un acto administrativo en materia tributaria que impone una obligación de dar. No obstante, para que esta suspensión sea efectiva, el tribunal ordenará al actor rendir una caución del 10% de la obligación impuesta por el acto impugnado. Si el actor no proporciona esta caución, la ejecución del acto impugnado continuará. Con respecto al otro apartado, tenemos la duración del proceso. Con respecto al procedimiento sumario, este se caracteriza por su rapidez, ya que resuelve casos simples y urgentes. Su duración varía de 6 meses a 1 año. Con respecto al procedimiento ordinario, debido a su formalidad, puede llevar varios años, desde el inicio del proceso hasta la emisión de una sentencia definitiva, dependiendo del caso. Su tiempo de duración es entre 1 a 3 años. Con respecto al procedimiento monitorio, este es un procedimiento sencillo, ya que tiene como objetivo el cobro de deudas de manera factible. Su tiempo de duración es corto, de algunos meses. Con respecto al procedimiento ejecutivo, consiste en la obligación de hacer o no hacer, o entregar o no un bien. Por lo tanto, su tiempo se establece de 6 a 1 año. Con respecto al procedimiento voluntario, tenemos que la duración de los procedimientos puede variar ampliamente dependiendo de la naturaleza del asunto, la disposición de las partes para llegar a un acuerdo. Con respecto al procedimiento concursal, este tiene como objetivo liquidar activos de los acreedores. Por esta razón, el tiempo depende de la complejidad del caso. Tenemos por otra parte también el procedimiento contencioso administrativo, que resuelve controversias existentes entre los ciudadanos y la administración pública. Generalmente duran de 1 a 3 años por la dificultad de ciertos casos. Y finalmente tenemos al procedimiento contencioso tributario. Estos suelen ser breves, ya que resuelven controversias en un tiempo corto, que es estimado de 1 año. Bueno, como siguiente apartado tendríamos lo que sería recursos. En cuanto al procedimiento sumario, tenemos que las resoluciones dictadas son apelables y, sin embargo, hay algunas excepciones. En el procedimiento ordinario tendríamos lo que se establece la admisión oportuna del recurso de apelación, dando inicio a una segunda instancia. En respecto al proceso monitorio sería que una vez dictada la sentencia contra la cual solo caben la aplicación y aclaración, se puede aplicar el recurso de apelación. En cuanto al proceso ejecutivo, la posibilidad de apelación de la sentencia con efecto no suspensivo y la inadmisibilidad del recurso de casación. En cuanto al proceso voluntario, será apelable la providencia que inadmita la solución inicial y la resolución que la niegue. Además, se menciona que las demás providencias solo serán susceptibles de aclaración, ampliación y reforma revocatoria. En cuanto a lo que sería el proceso concursal, tenemos el recurso de apelación, el recurso de oposición al concurso voluntario, de la misma forma, la oposición al concurso necesario, el recurso de apelación de resolución en junta de acreedores y el recurso contra decisiones del síndico. En cuanto al proceso contencioso administrativo, se pueden presentar diferentes tipos de acciones como la acción de plena jurisdicción o subjetiva, la acción anulación objetiva o por exceso de poder, al igual que la acción de lesividad o acciones especiales. Por último, tendríamos el proceso contencioso tributario, el cual nos dice que se pueden presentar diferentes tipos de recursos, entre ellos la impugnación, acciones directas y especialidades. En cuanto al siguiente aspecto, tenemos lo que sería el aspecto de costos. En el proceso sumario nos dice que tienden a ser más bajos en comparación con el procedimiento ordinario, ya que se busca resolver el caso de manera más rápida y con menos formalidades. En cuanto al proceso ordinario, nos dice que pueden ser más altos debido a la mayor complejidad del caso y la necesidad de presentar pruebas y argumentos extensos. En el procedimiento monitorio pueden variar dependiendo de si hay impugnación por parte del deudor y si no hay impugnación por parte. Los costos suelen ser menores debido a la simplificación de los procesos. En el proceso ejecutivo pueden ser significativos, especialmente si hay necesidades de llevar a cabo medidas de ejecución como embargos. En cuanto el proceso voluntario,
pueden ser menores en comparación a otros procedimientos, ya que este tipo de procedimiento se utiliza cuando las partes están de acuerdo en la solución del conflicto. En el proceso concursal pueden ser considerables, ya que este procedimiento aplica en caso de quiebra o insolvencia empresarial, donde se requiere intervención de profesionales o especializados. En el proceso contencioso administrativo pueden ser variables dependiendo de la complejidad del caso y de los honorarios de los abogados involucrados en la representación de las partes. Y por último, en el proceso contencioso tributario, al igual que en el contencioso administrativo, los costos pueden variar según la complejidad del caso y los honorarios de los abogados, pero también pueden incluir multas y sanciones fiscales en disputa, lo que puede aumentar los costos del proceso. Por último, tendríamos lo que sería el aspecto de resolución. En el proceso sumario, en la sentencia, puede ser por sentencia, la cual resuelve las cuestiones planteadas de manera más rápida y con menos formalidades que el procedimiento ordinario. En cuanto al procedimiento ordinario, la sentencia resuelve todas las cuestiones planteadas en el litigio después de un juicio completo con la presentación de pruebas y argumentos de ambas partes. En el proceso monitorio, la resolución puede ser mediante un auto de pago, el cual establece la obligación del deudor de pagar una deuda reclamada sin necesidad de un juicio completo, siempre y cuando no haya impugnación por parte del deudor. En cuanto al proceso ejecutivo, también se lo resuelve por un auto de ejecución, donde la sentencia que autoriza la ejecución de medidas para hacer cumplir una obligación como embargos o confiscaciones para satisfacer una deuda reclamada. En el proceso voluntario se puede llegar a un acuerdo o convenio entre las partes que resuelve el conflicto de manera consensuada, siempre y cuando sea homologado por el juez. En el proceso concursal, podemos hablar de un auto de calificación de insolvencia, lo cual declara quiebra o la reorganización de la empresa deudora, dependiendo del tipo de procedimiento concursal aplicable. En cuanto al proceso contencioso administrativo, se resuelve a través de la sentencia, la cual es una disputa, un particular y una autoridad administrativa. Generalmente se relaciona con decisiones en los actos administrativos. Y para finalizar tendríamos lo que sería el proceso contencioso tributario en el cual se resuelve, la sentencia resuelve la controversia relacionada con impuestos y tributos entre los contribuyentes y la autoridad tributaria. Esto sería todo. Muchas gracias. A continuación tenemos lo que serían los integrantes del grupo y eso sería todo. Gracias.